Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia, como ya es costumbre en el canal, vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos. Y en este tema vamos a empezar directamente con un tema que la verdad me parece bastante interesante y fundamental para el entendimiento del comportamiento de la aeronave en todas las fases del vuelo, incluyendo en tierra. Y ahora vamos a ver el por qué. Primero familia, tengo que empezar dando como siempre unos cuantos conocimientos previos para que ustedes puedan entender de qué va este tema, ¿ok? La aerodinámica es la ciencia encargada de estudiar los fenómenos que surgen al exponer un determinado objeto ante un fluido no compresible, ¿ok? En este caso, la aerodinámica no solamente aplica al aire, sino también aplica a fluidos, como en este caso también el agua. Precisamente es el motivo por el cual los barcos tienen su diseño tan característico. Si los viéramos desde la parte superior, nosotros podríamos ver que un bote, un barco, tiene más o menos esta forma, ¿sí? Aquí a lo mejor y el casco es redondeado o algo por el estilo, pero tienen más o menos esta forma. La forma precisamente de una gota de agua, la cual le permite avanzar y sin oponer resistencia o reduciendo la mayor cantidad de resistencia posible. Es precisamente lo que estudia la aerodinámica. Sin embargo, en nuestro caso, en el caso de la aviación, vamos a ver todos los fenómenos relacionados con el fluido no compresible conocido como el aire. ¿Ok? Bien. En este caso, habíamos mencionado que la aerodinámica estudia los fenómenos resultantes de exponer un objeto ante un fluido, en este caso el aire. ¿Cuáles son estos fenómenos? La sustentación, como les digo, en el caso del aire, la fuerza de sustentación, y la fuerza conocida como resistencia. ¿Ok? No son las únicas fuerzas que actúan durante el vuelo. Sin embargo, en este caso son las resultantes de la aerodinámica, ¿sí? Los resultantes de la fuerza aerodinámica, ¿ok? Vamos a ver poco a poco estos conceptos, ¿ok? Sin embargo, es importante que tengamos esto en cuenta, la resistencia y la sustentación, ¿ok? Bien. Esto no aplica solamente para las aeronaves, sino también con los coches. En este caso, la fuerza aerodinámica se sustituye por algo que conocemos como efecto suelo, ¿sí? En el caso de los coches, porque el efecto suelo, en el caso de las aeronaves, es algo distinto, precisamente porque no hablamos de un vehículo que se encuentra siempre en contacto con el suelo, sino hablamos de un vehículo, de un medio de transporte que se encuentra siempre en contacto con el aire o se encuentra siempre en suspensión en el aire. Así que eso quiero que tengan en cuenta y es el motivo por el cual menciono esto, porque es muy distinto hablar de un efecto suelo en una aeronave y es muy distinto hablar de un efecto suelo en un carro, ¿ok? O en un coche. Son cosas muy distintas. Y vamos a tocar tema por tema, ¿ok? Bien, los resultantes, como les dije a ustedes, es la resistencia y la sustentación, ¿ok? De la aerodinámica. Ahora, nosotros, para entender precisamente todos estos fenómenos, tenemos que iniciar con ciertos conceptos. Y vamos a hacer uso de algo que se llama el teorema de Bernoulli y el efecto Venturi. Para esto, como les mencioné, cuando empezamos con tema de radioeléctrica, con tema de motores, con los demás temas, como les dije, si gustan tener una mayor cantidad de información, para continuar con este video pueden visitar directamente Canales de Ciencia. Lo que se hace aquí es tomar los conceptos que son únicos y necesarios para aplicarlos en la aviación, ¿ok? Y son conceptos
generales. Una vez entendido eso, tengo que decir, nosotros en el mundo en general, en el universo, sabemos que la materia necesita, para que los objetos se mantengan en equilibrio, precisamente tiene que haber una relación entre la distribución de todos los componentes que hacen una sola materia, ¿ok? ¿A qué voy con eso? Como dije, en el universo todo tiene que estar equilibrado, motivo por el cual veíamos precisamente que en el desplazamiento de una aeronave en meteorología o el desplazamiento del aire, precisamente cómo se comportaban las partículas. Ahora, esto no solamente aplica para las partículas que forman o conforman los gases permanentes, la atmósfera y todo esto, sino también para todos los objetos. ¿A qué voy con esto? Para que un objeto exista, toda su materia y todos sus componentes tienen que estar en perfecto equilibrio, ¿ok? En este caso hay un teorema que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a un total, ¿sí? Al total, al todo como tal. Entonces, yo en este caso de la aerodinámica me estoy refiriendo al aire como tal, al comportamiento del aire, ¿ok? Entonces, si vamos a analizar directamente el comportamiento del aire, precisamente su desplazamiento, así como también su materia, su presión, su velocidad, todos sus componentes tienen que estar en equilibrio para precisamente dar como resultado un total, que es el resultado de todo lo que está en constante cambio y que tiene que permanecer en equilibrio para darnos un resultado, ¿ok? Independientemente del que sea. ¿A qué vamos con esto? En el caso de la aerodinámica, hablamos en un principio precisamente que es el estudio de exponer un objeto a una determinada corriente de aire, ¿sí? O incluso el objeto desplazándose a través de la corriente del aire. Y es precisamente lo que nosotros vamos a hacer uso en este caso para analizar todo este tema de los resultados y de las sumatorias totales, ¿sí? La corriente de aire. Y precisamente nosotros habíamos visto en meteorología que para que exista una corriente de aire, también conocida como viento, necesitan pasar muchos factores detrás. De entre ellos un aumento o disminución de la temperatura y precisamente un cambio de temperatura decíamos que va relacionado directamente con un cambio de presión. Y es precisamente del total que vamos a hablar ahora, de la presión englobada, ¿sí? O relacionada directamente con el aire, que es el fluido precisamente en el cual se desarrollan, se desenvuelven todas las operaciones, todos los vuelos del día a día que se realizan a nivel mundial en torno a la aviación, ¿ok? Entonces, nosotros decimos que tenemos una presión total, en este caso, que esta presión total es igual a la sumatoria de dos fuerzas. Estas fuerzas, ¿cuáles son? La fuerza dinámica y la fuerza estática. ¿Ok? En este caso, estas fuerzas, como estamos hablando de presiones, son presiones dinámicas y presiones estáticas. ¿Ok? Habíamos hablado de este tema de presiones en meteorología, así que si gustan entender más qué es la presión o de mejor forma qué es la presión, los invito a visitar nuestra sección dedicada a meteorología. Y es algo que no voy a explicar ahora, me voy a englobar directamente en el tema de la presión, ¿ok? De la presión total y la sumatoria y las componentes de la presión total, ¿ok? Bien, en este caso nosotros decíamos precisamente que una presión total, un todo, es el resultado de dos fuerzas, ¿sí? De dos presiones, dinámica y estática, que tienen que estar en perfecto equilibrio para mantener
el mismo resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que si la presión dinámica aumenta, la presión estática tendrá que disminuir para mantener el mismo total. Y viceversa. En este caso, si la presión estática aumenta, la presión dinámica tendrá que reducirse para que la sumatoria de ambas me siga dando como resultado el mismo total, la misma presión total. Ahora, en este caso, ¿qué nos referimos con la presión dinámica y la presión estática? Vamos precisamente a ese tema. Entendiendo que esto tiene que estar en completo equilibrio, nosotros sabemos, somos conscientes que toda materia, todo átomo, cada cosa incluso que forma parte de las partículas de aire, cada partícula de aire precisamente, cada partícula de cualquier objeto, tiene una masa, tiene una velocidad. Y por lo tanto estas tienen que estar en equilibrio para que esta masa, para que esta partícula, esta sustancia se mantenga. Entonces cuando aumenta la una, disminuye la otra. Eso quiero que lo tengan en claro. ¿Ok? Bien. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a definir qué es la presión estática y qué es la presión dinámica. La presión estática, en este caso, la presión estática, P estática, es igual al peso. La presión dinámica es igual a la velocidad. En este caso, estos dos factores tienen que mantenerse en equilibrio para que el resultado que se busca, que en este caso es la sustentación, pueda mantenerse de forma estable. Ya que si el peso de la aeronave aumenta, la velocidad de esta misma con respecto al aire disminuye y viceversa. Si el peso disminuye, la velocidad con respecto al aire aumenta, ¿sí? Ahora vamos a ver todo eso. Y esto da como resultado una presión total, ¿ok? Que es la sumatoria de la presión dinámica y la presión estática. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esta es la base del teorema de Bernoulli que mencionamos en un inicio, ¿ok? Bien. Teniendo en cuenta esto, el teorema de Bernoulli precisamente nos dice que para que una presión total, se mantenga, siempre la presión estática y la presión dinámica, las componentes tienen que mantenerse en equilibrio. Si la una aumenta, la otra disminuye, y si la otra disminuye, la otra aumenta. Entonces, teniendo en cuenta eso, precisamente vamos a ver ahora lo que es el efecto Venturi. El efecto Venturi precisamente es la parte práctica del teorema de Bernoulli. Es el teorema de Bernoulli llevado a la práctica. Ahora, ¿qué es el efecto Venturi? El efecto Venturi consiste en lo siguiente. Bien. El efecto Venturi no es nada más ni nada menos que hacer que el fluido precisamente que se encuentra en nuestro campo de estudio, en este caso el aire, pase a través de un sistema de tuberías principalmente. Hay muchas formas de cómo llevar a cabo este efecto o este estudio, ¿sí? Pero principalmente se analiza dentro de unas tuberías, ya que estas precisamente pueden variar su grosor. Aquí tenemos un menor grosor, y acá tenemos un mayor grosor. Y aquí tenemos un mayor grosor, ¿ok? Incluso mucho más amplio que el que podemos encontrar acá. Ahora, en este caso, familia, ¿qué nos dice este ejemplo? Si nosotros hacemos que este fluido en un sistema de tuberías,
pues circule al momento de encontrarse con una constricción o con un estrechamiento, para mantener el flujo, mantener la misma presión dentro de la tubería, el fluido en esta parte de aquí del estrechamiento va a tener que acelerarse, es decir, ganar una mayor velocidad, porque aquí en cambio va a haber una mayor acumulación precisamente del aire. ¿Por qué? Porque hay un mayor espacio. Pero aquí ya no, porque es un sitio más estrecho. Entonces, para que se mantenga este flujo, para que se mantenga la misma presión, el fluido se verá obligado a acelerarse. ¿Ok? Entonces, aquí va a haber una mayor velocidad del fluido y aquí va a haber una menor velocidad del fluido. Si yo digo que en este espacio de aquí, que ya de por sí es amplio, hay una menor velocidad, en este espacio donde cabe mucho más aire, incluso saliendo de la constricción o del estrechamiento, va a haber una mucho menor velocidad. Y es precisamente el por qué he realizado tanto esta simbología como esta ejemplificación. Si nosotros lo viéramos de forma representativa, ¿sí? Recordemos lo que vimos en meteorología. Si hay una mayor acumulación de aire es porque este es más frío, porque tiene una menor energía. Ahora, si es que este se encuentra más separado y por lo tanto hay una menor cantidad de aire, significa que hay una mayor energía. Y eso mismo se aplica en este ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. En este caso, al haber un estrechamiento, aquí va a ganar una mayor velocidad el aire, mucha más. Y una vez que haya una ampliación, ¿sí? O que haya un agrandamiento de, en este caso, la tubería, la velocidad va a disminuir, ¿sí? Y aquí va a haber una mayor acumulación de aire. ¿Por qué? Porque ya no necesita tener velocidad, ¿sí? Sino que ahora ocupa una mayor cantidad de espacio. Bien, aquí podemos ver de forma gráfica representada, incluso con distintos colores, precisamente estas etapas. Aquí, precisamente por el estrechamiento que existe en esta parte del flujo, ¿sí? En este ejemplo podemos ver incluso que la temperatura es menor, precisamente porque en este caso se ve obligado a acelerarse este flujo de aire, precisamente teniendo una disminución de temperatura para tener un aumento de la velocidad. Familia, es precisamente en este caso donde nosotros podemos ver aplicado algunos de los fenómenos que incluso ya vimos en meteorología. Sin embargo, ya viéndolo más, algo directamente relacionado con el tema de la aerodinámica. Entonces podemos aquí ver los distintos cambios de presión. En este caso, hablando por el tema de la velocidad, aquí hay una mayor velocidad. Aquí hay una velocidad, digamos, intermedia, lo voy a representar con un igual, y acá hay una menor velocidad. ¿Por qué? Porque hay un mayor espacio, por lo tanto puede tener una mayor cantidad de aire y por lo tanto existe una mayor presión estática. En cambio aquí hay una menor cantidad de aire, por eso hay una menor presión estática, pero hay una mayor velocidad, precisamente para mantener este equilibrio. Y es de esto de lo que se trata el efecto Venturi, de que en este caso el resultado de la suma de ambas presiones, presión dinámica y presión estática, nos dan como tal un total, ¿sí? Que es precisamente el que podemos ver representado aquí, en el flujo normal que se encuentra en equilibrio, ¿ok? Ahora, pasando directamente de los ejemplos básicos y los conceptos básicos que necesitamos tener para nosotros aplicarlos directamente a la aviación, vamos a ver cuáles son las partes del perfil aerodinámico
¿Y qué es precisamente este perfil aerodinámico? ¿Cuál es su importancia dentro del desarrollo de las operaciones? Bien, ahora vamos a hablar directamente de lo que es un perfil aerodinámico, ya que entendemos qué es el efecto Venturi, qué es el teorema de Bernoulli. Vamos a ver directamente cómo esto se relaciona con el perfil aerodinámico, pero primero tenemos que ver qué es un perfil aerodinámico, ¿ok? El perfil aerodinámico, familia, no es nada más ni nada menos que el corte hecho en un plano de perfil a un plano alar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos aquí el ala de una aeronave. ¿Sí? Aquí está su cuerpo y esta es el ala. Tenemos aquí superficies de control y todo. Ok. En este caso, familia, el perfil aerodinámico es nada más y nada menos como de forma técnica el corte de plano de perfil, visto de perfil, al corte hecho precisamente a un plano alar o un ala. Es debido a esto que se lo conoce como perfil aerodinámico. Bien, esto, familia, es importante que ustedes sepan no solamente de dónde viene ni por qué se llama así, sino qué es el perfil aerodinámico. El perfil aerodinámico no es nada más ni nada menos que la forma que debe tener un objeto para oponer la menor cantidad de resistencia posible a su avance. ¿Ok? Precisamente algo que mencionamos en un inicio con el tema, bueno, todo esto del barco y todo esto. Entonces, podemos decir en este caso que el perfil aerodinámico es la forma ideal que debe poseer un objeto para producir la menor cantidad de resistencia a su propio avance, recorriendo la mayor cantidad de distancia posible. ¿Ok? En este caso, familia, esto se aplica, como ya vimos en un inicio, para los carros, para los barcos, pero en este caso es vital, es de vital importancia para las aeronaves, ya que en este caso el perfil aerodinámico puede tener muchas formas, y ahora vamos a ver. Bien, entonces, en este caso, nosotros decimos que el perfil aerodinámico, como mencionamos, es la forma ideal que debe tener un objeto para ofrecer la menor cantidad de resistencia posible al avance. Nosotros podemos tener un sinfín de objetos con un sinfín de formas, y vamos precisamente a verlo ahora. Nosotros podemos encontrarnos con una piedra, ¿sí? Con una piedra más o menos de esta forma, de una forma irregular, ¿sí? Nosotros podemos encontrarnos con una lámina de metal de esta forma, directamente. Podemos encontrarnos incluso con una esfera. Y finalmente, después de ver todo esto, vamos a entender y comprender la importancia de la forma de un objeto. Voy a tratar como de darle un tipo 3D, ¿sí? Una perspectiva 3D para que pueda entenderse un poco a ciencia cierta que se trata de una esfera, ¿sí? Como les menciono, este es una esfera. Bueno, algo más o menos por el estilo. Bien. Como les mencioné, aquí con estos tres ejemplos vamos a ver precisamente cuál es la importancia de la forma de un objeto ante su desplazamiento. El objeto en este caso va a estar
fijo a una, ya sea al suelo, ya sea una superficie, un soporte, etc. Lo que importa es que el objeto va a permanecer inmóvil y lo que se va a mover alrededor del objeto va a ser la corriente de aire. ¿Ok? Nosotros en este caso, si decimos que tenemos una corriente de aire, se va a desplazar de un sitio A a un sitio B. En este caso vamos a tener una corriente de aire que va a desplazarse de esta forma. Permítanme un momento. Bien. Va a desplazarse de esta forma la corriente de aire. Sin embargo, va a haber un punto o varios puntos en los cuales, debido a la presencia del objeto, esta corriente de aire va a verse interrumpida, ¿ok? Y es precisamente aquí donde la forma del objeto influye en el desplazamiento, en este caso de esta corriente de aire. Debido a que una piedra, una roca o cualquier objeto que tenga una forma irregular tiene precisamente protuberancias y, como mencioné, formas irregulares, cuando esta corriente de aire choque, va a provocar que el aire se disperse en varias direcciones, ¿sí? A esto se le conoce como un flujo de aire turbulento y es también precisamente el motivo por el cual, como les mencioné, en meteorología tenemos algo conocido como turbulencia del tipo mecánica, por interferencia de objetos, ya sea en este caso vegetación o en este caso edificaciones. Y es aquí precisamente el porqué de esta explicación, ¿ok? Pero lo importante es que entiendan esto, que cuando el flujo de aire se encuentra con una superficie irregular, el aire precisamente se va a tornar en direcciones irregulares. Por lo tanto, se va a generar un flujo de aire conocido como flujo turbulento, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si enfrentamos una corriente de aire contra una lámina? Bien. En este caso, al tratarse de una lámina enfrentada directamente a la corriente de aire, lo que va a pasar es que una vez entre en contacto con la superficie, al estar enfrentada directamente a la corriente de aire, el aire va a rebotar por los costados. Va a rebotar por los costados e incluso puede que este mismo aire se devuelva en contra de la corriente de aire. Y en esta parte se va a generar un flujo de aire turbulento. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de este flujo de aire turbulento en la lámina al de la piedra? Que el de la piedra, aunque incluso sea de forma irregular, podemos observar directamente que el aire es capaz de rodear la piedra, la superficie, de una u otra forma. Y aunque sea de forma irregular, continúa, ¿sí?, con su desplazamiento. Sin embargo, en este caso, no solamente no continúa, se desvía por los costados de la lámina, precisamente oponiendo una mayor cantidad de resistencia. Una mayor resistencia. Esta tiene una resistencia moderada, digamos así. Ahora vamos a ver qué pasa con la esfera. En este caso, al enfrentar a la esfera a una corriente de aire, debido a que la esfera tiene una forma particular, una forma redondeada, permite que al tener esta superficie lo más regular posible, a diferencia de la piedra, ¿sí?,
Y al tener una superficie que le permite al aire recorrer, el aire, aunque va a chocar con la superficie, en este caso de la esfera, va a rodear la esfera, la va a rodear. Y acá, aunque va a haber la presencia de un pequeño flujo turbulento, cuando se encuentren las dos corrientes de aire, lado izquierdo, derecho, por arriba y por abajo, se encuentren a la final, detrás de la esfera, va a haber un pequeño flujo turbulento, sí, pero la gran mayoría del aire será capaz de retomar su dirección y alejarse, continuando con su trayectoria inicial. Y aquí nosotros podemos ver que de todos los objetos que hemos puesto a prueba, el que menos pone resistencia al avance es la esfera. ¿Debido a qué? Debido a que tiene una forma simétrica y una forma regular. ¿Ok? Entonces, la forma de la esfera, ¿cuál es? Si nosotros hacemos un corte, precisamente la forma de la esfera es la forma de un círculo, que independientemente si es arriba, abajo, de izquierda a derecha, tiene una forma simétrica, tanto para el lado de abajo, arriba, izquierda, derecha, como para el lado contrario. Entonces, esto precisamente hace que tenga una menor cantidad de resistencia al avance y asimismo que este genere la menor cantidad de flujo turbulento. Ahora, ¿en qué se basa el perfil alar? El perfil alar se basa en el diseño del objeto, ¿sí?, con el objetivo de que éste en una aeronave sea capaz de generar la sustentación necesaria para que la aeronave en su totalidad permanezca en el aire y asimismo ésta sea capaz de desplazarse con la menor cantidad de resistencia posible. Precisamente la forma del objeto determina la cantidad de sustentación que va a tener la aeronave, en este caso debido al perfil alar, y también asimismo va a determinar la cantidad de resistencia al avance que va a tener la aeronave al desplazarse de un sitio a un sitio B. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta eso, nosotros podemos darnos cuenta que la forma del objeto es muy importante para definir el trabajo que éste va a realizar y también definir el rol que va a cumplir, ¿ok? Bien. ¿Por qué les menciono esto? Porque esta básicamente es la base de todo el diseño, no solamente de las alas de un avión, sino también de su forma, de la ubicación de sus alas, estén más arriba, estén en medio, estén abajo, la forma de flecha que tendrán las alas, ya sea invertida, ya sea flecha o sea neutra, incluso el grosor del ala y muchas cosas más, incluyendo el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque toda la forma de la aeronave influye en su desplazamiento, no solamente las alas. Por lo tanto, si nosotros realizamos un corte a cualquier aeronave, voy a poner tres casos distintos. Una aeronave de combate, una aeronave de transporte de pasajeros y una aeronave del tipo aviación general, en este caso del tipo Cessna, ¿ok? Bien. Tenemos el caso de una aeronave del tipo Cessna. La aeronave, aquí tiene el cono de hélice, acá tiene la forma del fuselaje, bien,
Aquí, familia, podemos ver distintos cortes realizados a aeronaves. Como tal, tenemos el primer caso, el de una Cessna, ya sea 150, 172, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que determinemos la diferencia de la forma de esta aeronave con la forma de esta aeronave y con la forma de esta aeronave, ya que, como podemos ver, tenemos tres distintos tipos de formas que podemos encontrar, principales, porque hay muchos diseños más de aeronaves que nosotros podemos poner de ejemplo. Sin embargo, estos tres me permiten a mí, a ustedes, representarles los distintos tipos de finalidades que una aeronave puede tener de acuerdo a su forma. A ver, primeramente, dijimos en este caso que mientras mayor sea el área que se enfrente a la corriente de aire, que oponga resistencia a la corriente de aire, habrá una mayor resistencia al avance. En este caso podemos ver que en una aeronave del tipo Cessna, ¿sí?, en la parte frontal, debido a que no tiene un diseño completamente aerodinámico como podría ser este, de un tipo Boeing, de un tipo Airbus, podemos darnos cuenta que en estas partes de aquí ofrecerá una mayor resistencia. Sin embargo, para las corrientes de viento que se encuentren más alejadas de la zona de contacto, el aire pasará sin ningún problema a la aeronave y le permitirá que ésta continúe avanzando sin ofrecer tanta resistencia. Sin embargo, en el caso de aeronaves del tipo de transporte de línea aérea, lo que se busca es aprovechar al máximo las capacidades de una aeronave con el objetivo de transportar la mayor cantidad de carga, la mayor cantidad de pasajeros, la mayor cantidad de distancia posible. ¿Ok? Entonces, precisamente es el motivo por el cual la nariz de la aeronave incluso tiene una forma tan redondeada. ¿Por qué? Porque en este caso permite ofrecer una menor cantidad de resistencia posible. Entonces, si ésta se llega a enfrentar a una corriente de aire, la corriente de aire se ve obligada a rodear el objeto y no lo impacta directamente. Por lo tanto, al rodear el objeto, hace que su desplazamiento sea mucho más pronunciado de la forma más suave posible. Ahora, ¿qué pasa con este caso? En el caso de las aeronaves de combate es irnos a un terreno incluso mucho más avanzado que este mismo canal, que como tal esta sección se llama Principios Básicos Aeronáuticos. Sin embargo, a breves rasgos, lo que se busca en esta aeronave, precisamente con esta nariz, con esta antena, es que el primer contacto que tenga la aeronave con la corriente de aire que viene de frente sea el menor posible. De esta forma se reduce incluso mucho más la zona de contacto en comparación a esta aeronave, que de por sí es mucho más aerodinámica que esta. Entonces se reduce muchísimo más la zona de contacto, lo que hace precisamente que el aire, al chocar aquí, se vea obligado, incluso de forma mucho más rápida, a rodear el objeto. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con esta parte de las alas? En esta parte de las alas, precisamente al haber esta transición, hace que esta aeronave pueda alcanzar incluso velocidades muchísimo más elevadas que estas dos aeronaves de acá, que estos dos ejemplos distintos de acá. Aquí es donde entra mucho en juego la forma incluso de la aeronave, no solamente, como les dije, de las alas, sino también del fuselaje. Precisamente para este tipo de aeronaves la forma es demasiado importante, ya que esto les permite precisamente hacer que puedan llegar a velocidades incluso de Mach 2, Mach 3, incluso superiores, ¿ok? Entonces, precisamente es este el principio sobre el cual son fabricadas todas estas aeronaves, con el objetivo de que su forma determine no solamente el trabajo que van a realizar,
sino la cantidad de desplazamiento que van a tener en proporción a la resistencia también que van a generar al desplazarse. Y esto es algo muy importante. Dejando de lado el tema de los fuselajes, vamos a ir directamente con el tema de los perfiles aerodinámicos. Pero esto es un tema que quedará para el siguiente video. Por lo pronto, familia, de todo corazón, espero que este video les haya gustado, les haya parecido interesante y más que nada que a ustedes les sirva. Y si ha sido así, por favor, háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Denle like y compartan este video para que muchas más personas puedan conocer de este fascinante mundo de la aviación. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de todos los videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Esto es Avexim y nos vemos en el próximo video.